Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs ahora en nuestro segmento de El Patio de Atrás. Así que le damos la bienvenida a Reni Bay. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Año nuevo, frecuencia nueva en la 93.3 FM. Por favor, recuérdenle decirle, contarle a sus amigos y familiares que estamos en nueva frecuencia. Por supuesto, tengo más de una pregunta que me escribieron nuestros oyentes sobre qué sucede en Venezuela y por supuesto habíamos anunciado que el día de hoy vamos a hablar de la situación de Venezuela. Lo habíamos titulado Una cosa es invocar al diablo y otra verlo venir. Y por supuesto, Jorge, antes de hablar de el tema candente, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina y a nivel global, hay que recordarle a todos nuestros oyentes que seguimos en nuestras redes sociales, en Facebook, ex Twitter, TikTok, YouTube, Twitch y website es Libertópolis. Siguen siendo las mismas y solo tienen que buscar Libertópolis o nos encuentran. Por supuesto. Pero bueno, Jorge, vamos a comenzar con un video que subió la Casa Blanca el 3 de enero como a las 3 de la tarde. No sé si podemos subirlo. ¿No nos deja entrar? No nos deja entrar el audio. ¿No tenemos ahí el link? ¿Se puede? ¿No se puede entrar? Bueno, en el audio tenemos a Nicolás Maduro diciendo, vengan acá, gringos, cobardes. Luego aparece Marco Rubio y luego aparece un video, una foto de Nicolás Maduro atrapado y Trump riéndose entrando a la Casa Blanca. Ese fue el video que subió en la Casa Blanca el día sábado 3 de enero a las más o menos a las 3 de la tarde. Va como 31 millones de vistas la última vez que vi. Y es precisamente por eso es que le pusimos a nuestro segmento del día de hoy. No es lo mismo invocar al diablo que verlo venir, porque la siguiente foto es Nicolás Maduro en Nueva York con esposas rodeado por agentes de la DEA. Bueno, usted invocó a los gringos, pues llegaron a traerlo porque tenía orden de captura y acusaciones de delitos federales en Estados Unidos. Entonces, Jorge, vamos a entrar a platicar. Por supuesto, Jorge todavía estaba medio adormilado, que se desveló seguramente el fin de semana. Yo también, me dieron las 4 de la mañana del sábado, mirando las noticias. Como a la 1 y pico comienza a entrar un montón de mensajes a uno de mis chats de América Latina. Y yo, ¿qué pasó? Dije, ni siquiera eso. A medianoche, ¿quién se murió? ¿Qué pasó para que hayan tantos tweets? Pues nos estaban contando casi que en directo lo que estaba sucediendo en Venezuela. Entraron los estadounidenses en una acción que parece de película impecable, extrajeron a Nicolás Maduro y se fueron. Sin muertos por parte de los estadounidenses, murieron los escoltas de Nicolás Maduro y creo que algunos de venezolanos se guardan, pero realmente los que eran su escolta eran cubanos y de eso vamos a hablar poco después en el programa. Y todos como en shock. ¿Y los aliados internacionales de Maduro? Bueno, pues Rusia sí murmuró algo, pero hay que recordar que está desgastada en Ucrania, su situación económica es complicada. ¿Irán? Y además lo que dijo es que eso es una violación de las leyes internacionales, como que no fuera... ¿Y Ucrania vos? Como que no hubiese sido algo similar, bueno, peor, mucho peor lo que hizo en Ucrania. No compares Ucrania con Venezuela. Venezuela, Nicolás Maduro no era un presidente electo democráticamente porque se robaron las elecciones del 2024. Los rusos entraron con todo un ejército a apoderarse del territorio. En este caso, los estadounidenses fueron a traer a un acusado de delitos federales en Estados Unidos. Y por eso digo que con qué cara dicen los rusos que están violando la ley si ellos hicieron cosas mucho peores en Ucrania. Así es. Los rusos tienen su gran cola machucable. Irán, uno de sus aliados, también en estos días, Jorge, se está incendiando de acuerdo a noticias en redes sociales. Veamos qué sucede. Ojalá logren liberarse del régimen de los ayatolas después de casi 50 años de estar sufriendo este régimen. Yo he visto algunos videos en los cuales ya ha salido que incluso hasta ya es tanta en algunas de las ciudades, porque ya hacen bastantes ciudades en Irán, alrededor en todo Irán, donde están dándose estas manifestaciones, que ya ha habido algunas ciudades donde ya los policías literalmente tiraron la toalla y mejor se unieron con los manifestantes. Veamos qué sucede.
China creo que dijo algo, pero tampoco pueden decir mucho. Igual todavía recuerdan que Trump les puede subir los aranceles y eso de una u otra forma les golpea profundamente su economía y el empleo de sus ciudadanos. Una crisis económica en China significa una crisis política. Cuba y Nicaragua, Cuba murmuró algo, Nicaragua se dijo algo, pero se quedaron calladitos. Y Colombia y Brasil, que tal vez fueron los más vocales, hay que recordar que van a elecciones este año, así que ya son gobiernos que van de salida. Y México también murmuró algo, pero de pronto creo que alguien les recordó que bueno, que entre los Chapitos, el Mayo Zambada y un montón de narcos que tienen cantando en Estados Unidos, de pronto pudiera saber un montón de información sobre que el tema de la relación corrupción con narcotráfico en México y también en la acusación a Maduro mencionan que él utilizaba Centroamérica, mencionan específicamente Guatemala, Honduras y México como pasos aéreos del cartel que dirigía Maduro. Entonces, eso es un poco el contexto. Pero antes de que pases de que te salgas del contexto, yo quiero por lo menos mencionar así rápidamente la reacción de Guatemala, porque el gobierno de Guatemala, o sea, y específicamente el presidente, porque él lo puso en su cuenta de X el sábado temprano, dijo sí, que hay que hay que parar la invasión militar y todo. Y luego, y el Ministerio de Relaciones Exteriores también publicó un comunicado más o menos en ese sentido, y que la Carta de la ONU y que todo, bueno. Y al día siguiente. Al día siguiente, después de una llamada. De veras lo llamaron. Después de una llamada, pues salieron diciendo cambiaron completamente el speech y pues ahora lo que han salido de que sí, qué bueno que el pueblo venezolano ya va a tener la oportunidad de hacer una transición democrática. Pero fue después de una llamada, no les cuento de dónde. Yo no recuerdo qué tan rápido han cambiado de posición política exterior la gente que está en el gobierno de Guatemala como en esta situación, pero igual, o sea, es así como ni siquiera tenían o suficiente información o congruencia para saber qué era exactamente lo que estaba pasando, porque eso no era una invasión militar, eso era una extracción, pero de eso vamos a hablar a continuación. Y ahorita, Jorge, hay que separar dos situaciones. La primera es la situación de Nicolás Maduro y la situación en Venezuela. La de Nicolás Maduro está acusado de varios delitos en Estados Unidos. La legislación de Estados Unidos le permite en ciertos casos el tener jurisdicción global, o sea, irla a traer a extraerlo, y va a ser juzgado en una corte de Estados Unidos bajo las leyes estadounidenses y la constitución de ese país. Andan circulando en ciertas, digamos, en las redes sociales como diciendo, bueno, tiene 3 comidas diarias, tiene abogado, tiene derecho a llamadas telefónicas, algo que sus presos políticos en la cárcel helicoide en Venezuela nunca han tenido. Como diciendo, si yo pudiera, y otro sacó bromeando, miren, esta es una foto de su primer cena o su primer plato de comida en la cárcel, y alguien le murmuró al gringo que lo había puesto y el otro le contestó, si por mí fuera le daba una caja de clap, que era lo que le daban al pueblo venezolano. La caja clap era como la caja de comida que el gobierno de Venezuela le daba a los venezolanos. Así que esa es un poco la situación de Nicolás Maduro, es una. Venezuela es otra cosa. Después, me imagino que el sábado fue un shock completo, todos se fueron, todos los chavistas de alto poder se fueron a esconder, ver qué era lo que estaba pasando. Después comenzaron a hablarse en lo que pasaban las horas, una reconfiguración del poder, Jorge. Los que más están perdiendo en esta situación de que fueran a extraer a Maduro es Cuba. ¿Por qué? Porque Maduro era pieza de los cubanos y hasta el propio gobierno cubano ha reconocido que el círculo de seguridad de Nicolás Maduro no eran venezolanos, eran cubanos. Como si tú decías que la independencia de Venezuela, soy muy venezolano y todo lo más, pero toda la gente que te estaba cuidando era cubana. O sea, ¿qué pasó ahí? Y luego, obviamente, Rusia y China por la aplicación de la doctrina de Monroe, que vamos a platicar más rápidamente después. En el caso de Cuba en Venezuela, hay que recordar que Hugo Chávez fue a salvar a Cuba en el 2003, cuando ya estaba haciendo aguas.
le pasó un montón de petróleo, un montón de dinero hasta que murió. Hugo Chávez murió en La Habana y no en la fecha en la que anunciaron, sino que los cubanos esperaron al momento oportuno para anunciar su muerte y entonces meter a Nicolás Maduro de, entre comillas, y hasta la fecha hay presidente. serias dudas de cómo murió. Bueno, eso es otra cosa. Luego, Cuba, de una u otra forma, como que sale en este momento el gobierno cubano de la jugada. Y ahorita hay 3 grupos de chavistas, no solamente un grupo monolítico, sino que 3 grupos de chavistas. Están los hermanos Rodríguez, con Delcy Rodríguez como cara visible y su hermano como presidente de la asamblea, se pudiera hacer la cara política. Y que son los que controlan el petróleo. Diosdado Cabello, que es el que controla las milicias chavistas, que son no ejército, no policía, sino milicias de militantes chavistas que armaron hace muchos años. Y es el que, digamos, como el que estaba más cercano a Maduro, y a los gringos le dijeron, mira, tranquilito Diosdado, también vamos por ti. Y luego está Padrino López, que es el que está a cargo del ejército. Son 3 grupos, Jorge. Y obviamente la pregunta es, ¿y qué pasa con la oposición? Desgraciadamente, la oposición no controla en este momento el país ni las armas, y en muchos casos están exiliados o presos en la infame cárcel del Helicoide. Y yo quiero aquí mencionarla una y otra vez. Hay más de 1,000 presos políticos en el Helicoide, incluyendo personas que de una u otra forma era gente común y corriente que salió a pelear manifestaciones y terminaron en una cárcel donde no tienen derechos, no hay abogados, no comen y ni siquiera se sabe de ellos. ¿Qué pasa con esos presos políticos? Y creciendo, porque ahorita han estado capturando un montón de gente, porque al final básicamente ahorita es el reino del terror en Venezuela una vez más. O sea, eso es una purga, una persecución en estos días. Hay que pedir por la paz y por la tranquilidad y que sean los venezolanos los que comiencen a tomar las decisiones. Y ojo, el mensaje que dijo el Papa León XIV fue bien críptico. Dijo, los venezolanos. Ahí se recuerdan que los que estaban con Nicolás Maduro eran los cubanos. Ellos no son venezolanos. O sea, no era solamente mensajito a Estados Unidos, sino también a Cuba y cualquier otro país que esté ahí metido que no son los venezolanos. Luego, ¿qué dice el secretario de Estado Marco Rubio hace poco? Que el tema de Venezuela van a ser 3 fases: estabilizar, reconstruir y transición. ¿Por qué habla de esas 3 palabras? ¿Por qué? Primero, en el corto plazo, estabilizar, evitar la violencia lo más posible, derramamiento de sangre y que no entren a una guerra civil. Esto es lo prioritario en estos días, en lo que se recomposicionan las 3 facciones del poder en Venezuela. O sea, la oposición desgraciadamente no está ahí. Hay 8 millones de venezolanos exiliados. Cuando entran a hablar de la palabra reconstruir, ¿cómo así? Bueno, están hablando de infraestructura petrolera, energía, distribución de alimentos. Mucho de eso está destruido o bajo control cubano o chino. Hay mucha tecnología china y rusa. Me imagino que tienen que hacer un completo mapeo de la situación para identificar lo urgente de comenzar a reconstruir en Venezuela y obviamente evitar el sufrimiento de los venezolanos para que la situación no empeore. Hay un video circulando de un supuesto venezolano que dice, ¡ay, todo el mundo está preocupado por el petróleo! Ok, abriendo el refrigerador, oh, no hay que comer. Ah, no importa, tenemos petróleo. Buscando medicinas, no importa, tenemos petróleo. Intentando conectarse al internet, ¡pum!, se va la luz. ¡Ay, se fue la luz! Cariño, enciende un barril de petróleo porque se fue la luz. Como diciendo, sí, tenemos petróleo, pero las necesidades básicas no están cubiertas. Y cuando hablan de transición, están hablando de la vuelta de la oposición y las elecciones, un cambio de poder gradual. Según ACNUR, y estoy usando ACNUR, Naciones Unidas, no me gusta usar los datos de ellos porque siempre están desfasados, pero según ACNUR, había 7.9 millones de venezolanos fuera del país en el 2025. Esas personas no van a regresar de un día para otro. Y luego, los expertos de petróleo se fueron hace mucho tiempo, Jorge. ¿Sabes cuánto se ha reducido la producción petrolera desde 1998, cuando Hugo Chávez tomó el poder?
Está más o menos como menos de la mitad, como el 60%. 80%. O sea, tienen que reconstruir PDVSA para sacar petróleo, para generar dólares y poder reconstruir el resto de la infraestructura del país. Y por supuesto, que yo voto porque no la reconstruyen PDVSA, sino que mejor de una vez se olviden de PDVSA y que sean empresas privadas lo que la hagan todo. Eso también coincido contigo, pero te estoy diciendo, o sea, sí, tienen el petróleo en el subsuelo, pero no tienen forma de sacarlo, su infraestructura está hecha a pedazos. Ahorita el 80% del 98 para acá fue la reducción. Muchos de su capital humano venezolano, el más brillante, se fue, se comenzaron a ir todos. Y obviamente, sí, hay petróleo, pero ni siquiera tienen combustible. O sea, son esas dicotomías de estamos bañados en petróleo, pero no hay combustible ni siquiera para las ambulancias. ¿Qué estamos mirando? Un cambio de paradigma global y la aplicación de la doctrina Rondeau. La doctrina Monroe, que ya lo hablamos a finales del año pasado, y que tiene que ver básicamente con la nueva doctrina de seguridad del gobierno de Estados Unidos, de seguridad nacional, y en donde aplicó el corolario de Donald Trump al principio de la doctrina Monroe, y por eso le pusieron la doctrina Monroe, de Donald Trump, y Roe de Monroe. Primero Donald. Y luego, Venezuela puede ser un cambio enorme, porque al salir Venezuela, como dejar de ser el padrino mágico que le daba un montón de petróleo a Cuba, Cuba puede comenzar también a hacer cambios en Cuba. Sí, ahorita México le está dando un montón de petróleo a Cuba, pero ya le lanzaron sus indirectas a Claudia Sheinbaum de, mira, Claudia, tú eres una linda persona, pero tú no estás gobernando el país. Y probablemente les estarán recordando, miren, ¿se acuerdan de los chapitos y el mayo zambá? Y toda la información que puede cantar. También pues, eso se aplica al caso de Guatemala, de que pudieran estar ellos cantando al respecto. La doctrina Monroe, América para los americanos, America First. Y America First no es solamente para Estados Unidos, es que todos los ciudadanos del continente americano estén bien. ¿Quién van a reconocer que América es todo el continente? Eso beneficia a Estados Unidos, es lo que te dicen. Y por supuesto, Jorge, lo tenemos en pantalla. Un resumen de la doctrina Monroe. 1. Narcotráfico y maras amenazan a la seguridad nacional. Punto. Eso es lo que dicen ahí. ¿Por qué se fueron a traer a Nicolás Maduro? No por ideología, sino que mira, vos tenemos un montón de pruebas de que estuviste involucrado en narcotráfico. América para los americanos. También dicen asegurar acceso a energía, minerales críticos y asegurar cadena de suministros. Mercados para Estados Unidos y sus empresas. O sea, es una mezcla. O sea, ¿qué estás mirando ahorita? La aplicación de la doctrina Monroe en su máxima expresión. ¿Y qué vamos a hablar de las elecciones de la actuación de Maduro? Bueno, en el caso de Maduro, él no era un presidente democráticamente electo. Ya el irlo a traer era la última opción. ¿Cuántos diálogos hubo sobre Venezuela? ¿Cuántas elecciones? Creo que 3, que la oposición dijo que se las habían amañado. Las sanciones se habían agotado. Incluso la propia OEA se negó a reconocer elecciones del 2024 en Venezuela. O sea, es que la comunidad internacional, el presidente no es. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron ni los la países. OEA ni la Unión Europea. Ok. Había una acusación legal en Estados Unidos. Eso es el tema de la doctrina Monroe. Se acabaron las opciones pacíficas. Vamos a entrar a las acciones, digamos, en esta no fue una militar, fue una extracción. Militares que te hubieran puesto un ejército ahí, no. Fueron a traerlo con un equipo especial. Y obviamente estaba acusado de delitos en Estados Unidos. Eso es en el caso de Maduro. Mensaje al globo. Si eres considerado una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, vamos a ir detrás de ti. No nos importa si estás en un palacio y tengas un búnker. Más de uno ha de estar preocupado. Lo que me encantó fue la tecnología e inteligencia de Estados Unidos. Se comieron todo lo que tenía Maduro, que tenía chino, que ruso. Se gastaron billones de dólares en armas y tecnología comprada Rusia, China, y los gringos se los comieron. Así como, wow. Fue impecable esa operación. Me imagino que ya estarán planeando la
película al respecto. Lo único que recibieron fueron unos balazos, un helicóptero. Pero Pero bueno, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Es la gran pregunta, Jorge. Bueno, en Estados Unidos, este gobierno estadounidense y el presidente Trump, no sé qué jugar con él. Es un hombre de acción y el gobierno también. Doctrina honro para el hemisferio occidental. A la Unión Europea le dijeron paguen las cuentas de su seguridad, yo ya no te sigo subsidiando. A China y Rusia le sonrieron doctrina Monroe, ahora es doctrina Donroe, y si no te pongo aranceles. Y en el caso de los mercados de energía y minerales críticos son la prioridad de Estados Unidos. Es un cambio completo de paradigma. En Guatemala, yo no sé si vamos a aprender algo de esto, el tiempo nos está comiendo, lo hablaremos otro día. Y hay que recordar que en este 2026 en Estados Unidos es la Fiesta de América 250, la celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ya vimos en las Navidades y el inicio de año que incluso estaban iluminando el monumento a Washington para recordar y comenzar a celebrar América 250 en la Copa Mundial, por favor, los deportes y la reunión del G20 en Miami que reúne a los líderes políticos y económicos del globo. Todo eso viene este año en Estados Unidos de lo que es a nivel global y acá el tiempo nos comió. Su servidora Reni Bake se despide. Jorge, ¿qué opinas sobre estos dramas? Bueno, que vamos a ver las consecuencias en todavía a lo largo de todo este año y más allá. Y pienso que sí es importante que el famoso periodo ese de estabilización sea muy, muy corto, porque la situación ahorita está muy complicada en Venezuela para los venezolanos que no son cercanos a ninguno de los tres grupos del régimen. Mira, esto creo que lo vamos a ir platicando el otro miércoles. En el tema de estabilización, habrán estudiado todos los casos que han estado involucrados los gringos y en los que no han estado involucrados de cuando hay cambios abruptos de régimen, desde Irak, Panamá, el caso de Irán, y qué funcionó, que no, las lecciones aprendidas le dicen los gringos, y me imagino que los mensajes que os mandan de Dios dado, vamos por ti, o miren señores, ya les damos tiempo para que se vayan, son estas semanas, veamos qué sucede. Y obviamente después de la caída del muro de Berlín entre el 89 y el 1993 que reconfiguró el orden mundial. Así es, así que los esperamos la próxima semana también en la siguiente emisión del Patio de Atrás. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Les damos las gracias a todos por su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis.